constatamos, tras casi 4 horas de reunión, que no hay una vía para alcanzar un acuerdo. Unidas Podemos se ha negado en todo momento a alcanzar un acuerdo programático y alcanzar un acuerdo también de gobernanza para este país. Buenas tardes y bienvenidos a la redacción abierta. A esta hora, 6 de la tarde, seguramente ya no tengamos otra opción que decir que casi al 100% vamos a ir de nuevo a elecciones generales, cuarta vez en 4 años. Próximo 10 de noviembre, apunten esa fecha, no se vayan de vacaciones, no hagan ningún plan ese fin de semana. Vamos los españoles a tener que votar por cuarta vez en 4 años. Esta mañana se han vuelto a reunir en el Congreso de los Diputados, enésimo encuentro entre Partido Socialista y Podemos, para nada, porque ambas formaciones, hemos escuchado a Adriana Lastra, portavoz del PSOE, y luego haremos lo propio con Pablo Echenique, dan prácticamente por hecho que vamos a tener que ir el 10 de noviembre a nuevas elecciones generales. En realidad es lo que siempre ha deseado el Partido Socialista. Pedro Sánchez no lo ha escondido en ningún momento y el encuentro de hoy, el enésimo, pues no ha dado sus frutos y empujan de esta forma a España a las cuartas elecciones, como decimos, en 4 años. Aquí debería haber responsabilidades. No sabemos si Podemos está también en el teatrillo que ha ido representando Pedro Sánchez todo este tiempo, pero luego vamos a ver la reacción de Pablo Iglesias a través de las redes sociales, en Twitter, esta misma mañana, cuando estaban ambas comisiones negociadoras reunidas en el Congreso de los Diputados, el líder de Unidas Podemos hablando de baloncesto en redes sociales. La traducción que yo hago de eso es un: Pedro Sánchez, me importa un pimiento que tengamos que ir a nuevas elecciones, no tengo ningún miedo y me dedico a frivolizar hablando de baloncesto. Luego lo vamos a ver. Ahora es el momento de ver la reacción de Pablo Echenique, que acusa al Partido Socialista de no haberse movido todo este tiempo, pero habría que decir a los señores de Podemos que en julio rechazaron la oferta de 3 ministerios y una vicepresidencia. Eso ya pasó y no parece, yo digo un 99,9%. Vamos a dejar un mínimo resquicio, una mínima esperanza de que el próximo 23 de septiembre en el Congreso pueda Sánchez presentarse a la investidura. De momento lo que han dicho es que Sánchez no se va a presentar porque no hay acuerdo con Podemos y ya el reloj pues va descontando días a ese calendario del 23 de septiembre, fecha clave. Vamos a escuchar cómo valoraba Pablo Echenique de Unidas Podemos el encuentro que esta mañana mantenían ambas formaciones en el Congreso. La conclusión de la reunión es que el Partido Socialista no se mueve de su planteamiento de formar un gobierno de partido único, de formar un gobierno íntegramente ocupado por ministros y ministras del Partido Socialista como si tuviera mayoría absoluta. Nos han planteado que si no aceptamos que haya un gobierno formado únicamente por miembros del Partido Socialista, se levantan de la mesa de negociación. Haciendo esto nos lleva a una repetición electoral que hace sospechar, además, que era su intención desde el principio de estas negociaciones. Llegaba Carmen Calvo liderando la expedición socialista al Congreso de los Diputados y le decía lo siguiente a los periodistas allí congregados. La verdad que no tenía mucha confianza la señora Calvo, vicepresidenta del Gobierno en funciones, en que esta reunión, celebrada esta mañana a las 11 en la Cámara Baja, fuera a ser fructífera, fuera a propiciar el apoyo de Podemos al Partido Socialista, o, visto desde la óptica del señor Iglesias, que la oferta del PSOE pudiese convencer a la formación de extrema izquierda. Vamos a ver lo que decía Carmen Calvo. Que podamos investir al presidente, es lo que hay que hacer, porque no hay alternativa. Así que Unidas Podemos tiene que estar en una posición más flexible, está muy inflexible, pero lo que tenemos que tener es al presidente investido la semana que viene. ¿Y quién tiene más ego? ¿Pedro Sánchez o Pablo Iglesias? Yo creo que es complicado responder a esta pregunta, porque los dos, la verdad, es que han demostrado todo este tiempo tener mucho ego. Por cierto, la señora Lastra, la portavoz del Partido Socialista,
desmentía a una periodista diciéndole que ellos jamás habían dicho que Sánchez e Iglesias se fuesen a ver en los próximos días. Y sí lo dijeron el pasado viernes. Los señores del PSOE, la propia Adriana Lastra, aseguró que Sánchez e Iglesias se iban a ver las caras. Esto no ha sucedido esta mañana y parece que no va a suceder ya en ninguna reunión. Otra cosa que mañana, por ejemplo, en los pasillos del Congreso de los Diputados puedan departir algunos minutos de manera informal. Esto, desde luego, que no lo sabemos, pero lo que sí sabemos es que Lastra, en esta cuestión, no ha dicho la verdad. Pablo Iglesias, hablábamos de los egos. ¿Qué ha hecho hace unas horas mientras ambas formaciones mantenían ese encuentro en el Congreso de los Diputados? Bueno, pues no parecía muy preocupado Pablo Iglesias por el futuro de España, por el futuro de la nación, ese pacto que dicen los señores de la izquierda que es fundamental entre ambas formaciones, Partido Socialista y Podemos, que la emergencia social, que los españoles están deseando que cerraran ese acuerdo, ese pacto. Bueno, pues Pablo Iglesias, de una manera que yo interpreto un tanto chulesca, desafiante a Pedro Sánchez, escribía lo siguiente en las redes sociales. Lo vamos a ver. Extraño a Ginóbili, pero qué lindo juega Argentina y qué maravilla que siga Scola. Ginóbili es un jugador de la selección argentina de baloncesto que ya está retirado y este tuit lo escribía en el momento en el que Argentina disputaba un partido frente a Serbia en el Mundial de Baloncesto. Es decir, que el señor Iglesias estaba viendo el partidito de baloncesto mientras los suyos, Podemos, estaba reunido con el Partido Socialista en el Congreso de los Diputados. No sabemos cómo se lo ha tomado, desde luego, el señor Pedro Sánchez. Rosa Díez también ha utilizado este mismo medio, este mismo canal, para decir lo siguiente, para calificar de farsa lo que están haciendo socialistas y podemitas. Dice Rosa Díez, antigua militante y, en fin, importante dirigente del Partido Socialista: sigue la farsa. Y tras la última escenificación, escucha a los comentaristas hablar del fracaso. ¿Por qué le llaman fracaso al cumplimiento estricto del guión de Sánchez e Iglesias? Ahora a ver cuántos millones en realidad quería escribir la señora Díez, se dejan engañar por los unos y los otros. Es decir, que Rosa Díez dice que Iglesias le está bailando el agua a Pedro Sánchez, que todo es una farsa y que los señores de Podemos también quieren ir a elecciones, a menos que ese guión no conozcamos la última parte, el desenlace, y el desenlace no sea precisamente el de ir a elecciones el 10 de noviembre, sino el de llegar a un acuerdo in extremis. Recordemos que el pasado mes de julio, a última hora, el Partido Socialista, 12 horas, prácticamente 16 horas, antes de la última investidura del señor Sánchez, de la última sesión de investidura de Sánchez en el Congreso de los Diputados, los socialistas se enviaban la última oferta a Podemos. No sabemos si el fin de semana van a hacer lo propio. El lunes 23 de septiembre, recordemos, dentro de 2 fines de semana, el lunes 23 es la última ocasión, el match ball que tiene Pedro Sánchez para presentar su proyecto ante la Cámara Baja, presentarse a la investidura. Y ese fin de semana la pregunta en ese caso que habría que hacerse es si el Partido Socialista va a agotar hasta el último cartucho para tratar de seducir a Podemos y sacar adelante el gobierno, aunque ahora, a estas horas de la tarde, 6 y 9 minutos, no parece nada probable que vaya a haber gobierno y sí nuevas elecciones el 10 de noviembre. La encuesta que ha publicado el diario.es, y esta es una de las razones por las que Pedro Sánchez está convencido de que hay que ir a nuevas elecciones, porque a su partido, el PSOE, le iría fenomenal. Subiría de 123 a 128 escaños. Tampoco que sea una subida, según esta encuesta publicada por el diario.es, espectacular. Tan solo 5 escaños. Partido Popular, esta subida sí es importante, de casi 20 diputados, de 66 a 85. Ciudadanos perdería 8, de 57 a 49. Unidas Podemos perdería 13, de 48 a 35. Y Vox pasaría de 24 a 14, es decir, perdería 10 diputados en el Parlamento. Ayer sacamos los micrófonos a la calle para preguntar a la gente, a los españoles, a los ciudadanos, qué les parece esta posibilidad de ir nuevamente a las urnas. Ir a nuevas elecciones es una tontería, porque van a salir los mismos, más o menos, pero igual. Van a seguir luchando por el
a ver quién se queda en la silla y vamos a seguir igual. Y los problemas que tenemos en España, que son muchísimos, vamos a seguir lo mismo. No, de Podemos no quiero saber nada. Me gustaría un gobierno de coalición entre PSOE y Ciudadanos. Podemos no. Repetición de elecciones, porque sí. Yo elecciones porque estoy totalmente en contra del gobierno del PSOE y de Podemos, sobre todo, y en coalición menos todavía. Elecciones no, por favor. Pues preferiría uno de coalición. Creo que los españoles ya llevamos demasiadas elecciones como para seguir gastando dinero en eso. Si ellos son los que quieren gobernar, que se pongan de acuerdo en hacerlo. Nuevas elecciones, sin duda. No sé qué es peor, la verdad. A ver, la coalición esa no me hace mucha gracia, pero es que creo que si se repiten las elecciones nos vamos a ver casi la misma tesitura y encima dándole más facilidad a Podemos. Con lo cual yo casi que me tiraría por uno de coalición. De coalición no, nunca. Y menos esos dos. Elecciones. Simplemente. Pues mira, coalición porque ya que se pongan a mandar que ya está bien. Que nos han tomado el pelo durante bastante tiempo. Entonces, mira, yo creo que coalición. Aunque no fuera con Podemos, que también podría ser con Ciudadanos. Qué pregunta más difícil. Vamos a ver, me parece que España no se puede permitir ahora unas nuevas elecciones, pero creo que es mejor que las haya. Nuevas elecciones, yo creo que casi nuevas elecciones, pero me va a costar mucho decidir a quién votar, ¿eh? O sea, no tengo una opinión clara, o sea que no me gusta ninguno, ni de un lado ni de otro, ya está. Sin juntarse con nadie, porque ahora se entienden, pero luego no se van a entender nunca, ni van a hacer nada, porque no van a poder. Entonces, si me dan a elegir, prefiero un gobierno solo, sin coalición. Con la apertura del nuevo curso en el Congreso, los políticos deben encontrar ya una solución a la gobernabilidad del país. Eso es por lo menos lo que opina la ciudadanía, lo que nos han contado hoy en las calles. Quieren que se cumpla su intención de voto, lo que exigieron en las pasadas elecciones generales. Un nuevo acuerdo de gobierno, una coalición entre Podemos y PSOE de Pedro Sánchez o una repetición de nuevas elecciones. Ahí la calle está dividida 50-50. Lo que sí quieren es que se solucione ya esta situación que mantiene al país en un vilo constante. Y hablando de coaliciones, ¿qué pasa en el otro bloque, el de la derecha? Ciudadanos, Partido Popular y Vox. El PP, recuerden todos ustedes, que puso encima de la mesa esta fórmula llamada España Suma. Es decir, aglutinar a Ciudadanos y a Vox y al propio Partido Popular, lógicamente, en una candidatura única en toda España para las próximas elecciones generales. Ciudadanos, Albert Rivera, no quiere oír hablar de este asunto. En Vox tampoco les hace ninguna gracia. Y ya explicamos ayer aquí que esto no puede llegar a ningún lado y que muchas veces en política 1 más 1 no son 2 y 2 más 2 no son 4, porque en 2016 Podemos, después de las elecciones de diciembre del 15, fue en junio en una misma candidatura con Izquierda Unida, pensando que iba a tener los votos que cosechó la propia formación de Pablo Iglesias, además del 1,5 millones que sacó Alberto Garzón para Izquierda Unida. Luego vimos que las urnas pusieron las cosas en su sitio, es decir, que el que tenía razón aquí era Íñigo Errejón. Y sumar unas y otras, pues no dieron el resultado esperado. Sacó lo mismo Podemos con Izquierda Unida que cuando 6 meses antes se presentó en candidatura única. Mientras tanto, en el PP siguen Enrique Rey y Cayetana Álvarez de Toledo, que es la portavoz en el Congreso, ha dicho hoy lo siguiente. Es el camino, es el buen camino, es el camino para forjar una gran alternativa racional y constitucional en España y por nosotros no va a quedar. Yo lamento que el señor Rivera no lo tenga claro, no lo vea claro, pero estoy seguro que lo acabará viendo y acabará sumándose a este proyecto. La vocación del Partido Popular es de sumar y de ampliar y de ensanchar la base del constitucionalismo. O sea, aquí ni vetos, ni trincheras, ni sectarismos, ni fronteras, ni impedimentos, ni intentar esa obsesión que estamos viendo en estos momentos, esa exaltación de la diferencia, lo que nos divide a los españoles. Vamos a intentar buscar lo que nos une para ponernos de acuerdo. Con más asuntos y nos visita por primera vez en esta temporada Alba Vila, la presentadora del informativo. Muy buenas tardes, Alba. Hola, Javi, muy buenas tardes. Teníamos la cita la semana pasada para que viniera aquí a desgranar cuáles son los puntos fundamentales para esta nueva temporada, Alba. Pero los hemos ido retrasando. Lo hemos ido retrasando ahora. Y un imprevisto el pasado viernes, pues también, por mi parte, pues retrasó esta cita. Pero bueno, aquí estamos y es lo que importa. Exactamente.
Una noticia, Alba, que vamos a dar a continuación, a propósito de Manuel Cruz, que es el presidente del Senado. Este señor es del Partido Socialista, más en concreto del PSC. Bueno, pues ha publicado el diario ABC que plagió su manual, plagió a numerosos autores de filosofía, sin entrecomillar y sin citar, es decir, a capón. Esto se está poniendo de moda en nuestra política, también en el Partido Socialista, con Pedro Sánchez y su tesis. Y en el informativo hoy vais a entrevistar a Javier Chicote, que es el autor de esta información, publicada, como decimos, en el día de hoy en el diario ABC. Vamos a ver, Alba, un adelanto de lo que ha dicho ya Javier Chicote y que luego os va a atender a vosotros a partir de las 8:30. Vamos a verlo. Parece que el plagio y las faltas de integridad académica no son patrimonio exclusivo de la segunda autoridad del Estado, de Pedro Sánchez, el presidente del Gobierno, sino también de la cuarta autoridad del Estado, Manuel Cruz, presidente del Senado. Hemos hecho un exhaustivo análisis a uno de sus libros, concretamente un manual titulado Filosofía Contemporánea, y hemos hallado plagios a 9 autores, plagios claros y directos, es decir, párrafos enteros que se copian, se pegan, no se ponen comillas, ni se cita nada de su procedencia. Interpretaciones de otros filósofos, como Gianni Vattimo, como el también italiano Nicola Bagnano, o como los españoles Mardones y Ursúa. Manuel Cruz lo que hace es que las hace propias, es decir, roba esas interpretaciones y las escribe como si fueran de su autoría intelectual. Manuel Cruz no es solo un político, Manuel Cruz es, por encima de eso, un filósofo, es doctor en filosofía, es desde el año 1986 catedrático de filosofía de la Universidad de Barcelona, y él sabe perfectamente cómo hay que citar los textos y cómo se hace un manual académico. En ese libro, Filosofía Contemporánea, publicado en el año 2002, hay plagios claros y evidentes a libros publicados hasta 50 años antes. Alba, ¿tú crees que debe dimitir Manuel Cruz? Y otra pregunta, ¿crees que va a dimitir? Debe y no lo va a hacer. Ya esta misma mañana escuchábamos a Isabel Celaá en una entrevista en un medio de comunicación que era preguntada sobre este asunto y salía a defender al socialista y decía que el plagio era más bien mínimo, entonces que no se consideraba plagio como tal. Pero lo cierto es que copia hasta 9 autores diferentes y hace párrafos de otras personas como si fuesen suyos propios. Sí que es cierto que en algunas páginas hace alguna cita, pero la realidad es que la mayor parte de ese manual de filosofía es una copia, un copia-pega, porque incluso hasta reproduce, nos lo contará Javier Chicote esta noche a partir de las 8:30 en el informativo, reproduce literalmente incluso hasta símbolos como por ejemplo paréntesis, guiones, o sea, es un copia-pega en toda regla, pero el gobierno sale a defenderlo, también el propio Senado, incluso el propio Manuel Cruz a través de, bueno, ABC, nos lo contará Chicote esta noche, ha intentado ponerse en contacto con el gabinete de Manuel Cruz, no les ha dado más explicaciones, simplemente ha dicho que no podía hablar con este periodista, pero sí ha comentado a través de Twitter, no sé si podemos verlo, señora, que estas acusaciones son rotundamente falsas. Ahí está el mensaje del señor Cruz. Es falso que haya cometido plagio, no se puede jugar con la honra y el prestigio de las personas. Este tipo de ataques inciden en el desprestigio de la política y en la desafección ciudadana. No todo vale. Bueno, esta es una respuesta al señor Chicote y sobre todo es una respuesta a todos los españoles, una demostración de que no va a dimitir. En Alemania, por cierto, un ministro al que pillaron con el carrito del helado, es decir, una tesis en la que no había citado a otros autores, es decir, los había plagiado, los había copiado, se tuvo que ir de la política. En España esto parece que no sucede porque el señor Sánchez, presidente del gobierno en funciones, también está demostrado, y recuerdo el debate que libraron en A3 Media antes de las últimas elecciones generales, que Albert Rivera, con algo de gracia, le entregó la tesis en mitad del debate. Le dijo algo así como: señor Sánchez, para que se lea su propia tesis, ya que no la ha escrito usted. A propósito de los filósofos, me hace mucha gracia porque, claro, se está atribuyendo ideas brillantes de filósofos clásicos, el señor Manuel Cruz. Es que es alucinante porque parece que nos quieren tomar a todos pues como si fuésemos tontos, ¿no? Porque al final, si ustedes se meten en la noticia de ABC, en toda la investigación que se ha llevado a cabo, se puede ver en las páginas de manual copiado, literal, varias páginas de otros artículos, y todo esto llega en medio de la polémica cuando a un colega
ese doctorado, el cum fraude que llaman algunos de Pedro Sánchez. Incluso OK Diario lleva titulando desde entonces: la demanda de Sánchez sigue sin llegar por las acusaciones que hizo el digital de Eduardo Inda sobre esa copia. Y la verdad es que los grupos políticos no se han cansado de pedir explicaciones al presidente del gobierno en funciones, Alba, y siguen sin llegar. Acuérdate que dijo que iba a ir al Senado. Iba a ir al Senado a dar explicaciones y no lo hemos visto. Y no lo ha hecho. Bueno, Rivera, comentábamos antes que fue el señor que durante ese debate le entregó la tesis doctoral a Sánchez. Hoy el presidente de Ciudadanos ha vuelto a salir a pedir la dimisión, en este caso, del presidente del Senado. Hoy hemos conocido, a través de una portada, un periódico con información publicada, que el presidente del Senado, el mismo, por cierto, que decía que había que buscar sentencias laxas respecto al procés, o sea, era juez también, el señor Cruz, antes de la campaña era juez y ya le decía a los jueces lo que tenían que hacer, hemos conocido que ha llegado a plagiar hasta 9 autores. Hay que ser ejemplar y dar la cara. Así que si lo que hoy ha salido publicado fuera cierto, solo hay un camino, la dimisión. Y si no es cierto, que nos lo explique. Ha sido el primero, se lo estaba comentando Alba mientras veíamos las declaraciones del líder de Ciudadanos, que Rivera siempre, o casi siempre, de los líderes de la oposición, ¿no? Es el primero de la clase, el primero que se entera de los escándalos del PSOE y sale rápidamente a pedir la dimisión, en este caso, del presidente del Senado. Alba, esta noche vamos a tratar, vosotros, en el telediario, el tema de los suicidios, también lo vamos a tratar aquí en la redacción abierta. Vosotros vais a llevar a un portavoz de un sindicato policial. Efectivamente, Serafín Giraldo, que es un habitual en las noticias de Intereconomía y también en esta casa, nos hablará un poco de todo este asunto y sobre todo también el suicidio en los cuerpos, tanto en la policía como en la Guardia Civil, porque lo cierto es que las cifras son alarmantes. Y ustedes se pensarán que ¿por qué hablamos del suicidio? Pues hasta ahora era un tema tabú en los medios de comunicación, nadie quería hablar de ello, pero lo cierto es que si no se habla, no se va a solucionar. Y las cifras son alucinantes. Muere una persona en España, decide acabar con su vida cada 2 horas y media. Es alucinante. Las muertes por suicidio suponen el doble de las muertes en un accidente de tráfico. Entonces, la solución es directamente hablarlo. Y estas situaciones también nos recuerdan la situación que ustedes muchas veces viven en sus casas, no llegan a final de mes, están abocados por una situación financiera, son víctimas de ocupas, cualquier situación que ustedes vivan de este estilo. Hemos puesto un correo electrónico a su servicio para que nos lo cuenten, para que nos envíen material gráfico, nos escriban detalladamente su caso, porque como hemos hecho en esta casa desde hace muchos años, hemos conseguido llevar al centro del debate y muchas veces del debate político ciertos asuntos de denuncia social de los que antes no se hablaba y que son más necesarios que nunca. Es por eso que nos escriban, les incito a que nos escriban a este correo electrónico que ven en sus pantallas, producciontv@eltorotv.com, y seremos, como siempre lo hemos hecho, su altavoz. Pues Alba Vila, muchísimas gracias. Te vemos esta noche como todos los días, de lunes a viernes a las 8:30, una cita con el informativo. Alba, gracias. Un placer. Hoy la señora Ana Julia Quezada ha declarado ante la justicia por el asesinato de Gabriel Cruz. Recuerden ese niño que murió hace 1 año y medio en Almería, el pequeño Gabriel. Bueno, pues la señora Ana Julia Quezada se ha declarado inocente. Ha dicho que efectivamente le dio muerte, pero que fue de manera no intencionada, porque el niño estaba gritando y quería sencillamente callarle. Además, ha dicho, y esto, bueno, no lo podemos creer o no, en mi caso desde luego que no me lo creo en absoluto, que el niño le estuvo insultando, que le dijo que era negra, que era muy fea, que no le quería, etcétera, etcétera. Vamos a escuchar el momento en el que esta señora declaraba ante el tribunal. Dio muerte al hijo menor de su pareja sentimental, el pequeño de 8 años de edad, Gabriel Cruz Ramírez. Sí. Entra Gabriel con un hacha en la mano y le digo: Gabriel, deja el hacha, que te puedes hacer daño. Y empieza a gritarme, a decirme: no, tú a mí no me mandas, que no eres mi madre.
Solo me acuerdo que me dijo: negra, fea, cállate, no me manden, que tú no eres mi madre, yo no quiero que estés con mi padre, yo quiero que mi madre se case con mi padre, chillando todo eso, y yo simplemente le tapé la boca, yo no quería hacerle daño al niño. Yo solo quería que se callara al niño, no quería matar al niño, yo no quería quitarle la vida a Gabriel. Le puse la mano de diestra, la mano derecha en la boca y en la nariz. Y en la nariz. ¿Y la otra mano dónde lo Pues no sé si se la puse en el pecho, en la nuca, no lo sé. Esa era la declaración de Ana Julia Quezada, la asesina confesa del pequeño Gabriel, el pasado 27 de febrero del año 2018, ante la Audiencia Provincial de Almería. Declaraba esta mañana. La prensa, parte de la prensa, sobre todo la más progresista, la más de izquierdas, algunos líderes de opinión y algunos columnistas rápidamente, como Ana Julia Quezada es inmigrante y además es negra, pues fueron a poner trapos y paños calientes, a tratar de decir cosas tan increíbles que uno puede leer en la prensa digital, titular "Todos somos Ana Julia", después de que esta señora confesara que ella había sido la responsable, la que había causado la muerte del pequeño Gabriel. La asesina confesa, pero ya saben ustedes que la ideología es muy poderosa y quien está obnubilado por cualquier ideología, pues siempre la realidad va a ser bueno, pues algo secundario y la ideología se va a imponer a la realidad. Yo creo que este caso es paradigmático. Unos postulados ideológicos, el de victimizar a un inmigrante, pues puede incluso llevar a un periodista de la izquierda a escribir cosas como la siguiente, vean. La sociedad capitalista que padecemos tiene poderosísimos medios de control y producción de seres humanos. Y su programa desquiciado invita al mal, a la avaricia, a la soledad, a la traición, al maltrato, al hambre de unos y a la ambición insaciable de otros. Saca lo peor de nosotros mismos. Creer que existe una condición humana no gobernada del todo por el poder es la única manera de sentir y pensar que la bondad, nuestra bondad, tiene todavía posibilidades en este mundo. Las cosas están como están. El espectáculo al que asistimos cada día justifica más un lema colectivo del tipo "Todos somos Ana Julia Quezada", la madrastra asesina, protagonista de este cuento que es el capitalismo ebrio. La gente se lanza a gritar "¡Vivan las cadenas perpetuas! ¡Viva la pena de muerte! Vamos todos a la catedral para salir en la televisión durante el funeral". ¿Todos somos Gabriel? No. Somos más bien Ana Julia Quezada. Pues saquen ustedes las conclusiones que quieran. Javier Ortega Smith, secretario general de Vox y concejal de este mismo partido en el Ayuntamiento de Madrid. Ayer decía algo que no es nuevo en Vox, desde luego, que la violencia de género es una gran mentira. Se le han echado encima por decir lo siguiente. No coincidimos con la fiscal general del Estado en esa insistencia en hablar de la ideología de género. La violencia de género, como nos dice la fiscal, es una gran mentira. Yo sé que esto para muchos no es políticamente correcto, pero es como negar el día o la noche. La violencia es violencia, no tiene sexo, y lo que la fiscal general del Estado creemos que debe aceptar es que también hay violencia cuando se agrede a parejas homosexuales, que también hay violencia cuando se agrede a los hombres, cuando se agrede a los niños y a los mayores, y no solo centrar su discurso en la violencia contra las mujeres, sin perjuicio de que, por supuesto, es algo gravísimo que hay que terminar de atajar. Y hoy, 10 de septiembre, es el Día Mundial para la Prevención de los Suicidios. Pues es el día que sus señorías han elegido, que la Mesa del Congreso de los Diputados ha elegido para debatir sobre eutanasia. Esto lo ha llevado a cabo la señora Meritxell Batet, que es la presidenta de la Mesa del Congreso de los Diputados, y esta tarde van a debatir, van a tomar en consideración esta proposición de ley del Partido Socialista de regular la eutanasia, cuya tramitación quedó paralizada en la pasada legislatura por la convocatoria de elecciones y que el actual bloqueo político amenaza con volver a truncar. El texto presentado por los socialistas pide reconocer el derecho a poner fin a la propia vida en caso de enfermedad grave e incurable o de una enfermedad grave, crónica e invalidante. Pachi López, el presidente de la Comisión Constitucional, va a ser el encargado de defender la iniciativa en el Pleno del Congreso. Esta es una de las dos iniciativas presentadas este verano para regular
la muerte voluntaria, la eutanasia, ya que Unidas Podemos registró otra proposición de ley en el mismo sentido también el pasado mes de julio. ¿Quiénes van a apoyar al Partido Socialista? Bueno, Unidas Podemos, lo va a hacer también Esquerra Republicana, el PNV y Ciudadanos. Lo ha dicho esta mañana Albert Rivera, líder de la formación naranja, que en este sentido sí está con el PSOE y con Podemos. Vean. Queremos que quien se encuentre en una situación irreversible de manera excepcional pueda tener autorización para decidir el derecho a la eutanasia, y vamos a votar a favor de la ley de eutanasia y a presentar hoy mismo la ley muerte digna. Y también le digo una cosa, aquí hay diferencias de otro tipo con el Partido Socialista, con Podemos en materia económica o en materia territorial, pero en esta no la hay. Creo que son leyes sociales que tienen que salir adelante y le pido al Partido Popular que rectifique. El Partido Popular está en contra de la ley de eutanasia, no quiere que se hable de muerte digna, creo que es una posición del pasado y le pido al Partido Popular que rectifique, que tenga un debate, porque creo que muchos de sus votantes que nos están viendo están de acuerdo con regular, con garantías, la muerte digna hasta el último de los días que vivamos. Y polémica en el Congreso de los Diputados, por cierto, a propósito del señor Rivera. Esta es una demostración de que es imposible la coalición España Suma. Vox está radicalmente en contra de la eutanasia y Ciudadanos es un partido, una formación entusiasta de esta medida que está encima de la mesa gracias al PSOE y que Podemos también va a dar luz verde. Son muchas las diferencias que hay entre Ciudadanos y Vox. Lo digo por aquellos señores del PP que están entusiasmados con la posibilidad de llevar adelante la coalición España Suma. Creemos que el PP no va a votar a favor de esta proposición cuando se vote. Hoy se va a debatir esta tarde en el Congreso de los Diputados. Macarena Olona, a propósito de la mesa del Congreso, 18 iniciativas que la mesa ha dejado fuera porque esas iniciativas provenían de Ciudadanos, PP y Vox. En cambio, la mesa ha dado luz verde. Hay que disimular un poco, señora Meritxell Batet, porque lo suyo es demasiado descarado. Ha dado luz verde a 8, de las cuales 6 son del Partido Socialista, una de Podemos y una del PNV. Qué casualidad, porque son los socios del señor Pedro Sánchez. Vamos a escuchar a Macarena Olona, que es la secretaria general de Vox en el Congreso de los Diputados. El Partido Popular y Ciudadanos han denunciado el veto que se estaba produciendo por parte del Gobierno socialista a las distintas iniciativas legislativas que se están presentando por otros grupos parlamentarios distintos del socialista. Es una denuncia que el Grupo Parlamentario Vox ya viene formulando, pese a que no se recoja en los medios de comunicación. Lo que les diré es que no doy crédito a que en la misma sesión de la Junta de Portavoces el Grupo Parlamentario Socialista haya reconocido que efectivamente se está produciendo esa anteposición de las iniciativas legislativas presentadas por el Grupo Parlamentario Socialista solamente por el hecho de haber sido emitidas y elaboradas por el mismo partido al que forma parte el Gobierno, con una absoluta confusión de las instituciones del Estado. Seguimos con más asuntos. En esta ocasión nos vamos hasta Cataluña porque el Parlamento ha decidido no suspender las sesiones previstas para los días que el señor Quim Torra, presidente de la Generalitat de Cataluña, tiene que ir a declarar ante la justicia. Un desafío, no sabemos si lo va a llevar a cabo o no el señor Torra, pero el caso es que la Junta de Portavoces del Parlamento ha acordado en el día de hoy mantener el debate de política general para el próximo 25 y 26 de septiembre, aunque coincida con el juicio en el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña al señor Torra, como decimos, por presunta desobediencia al negarse a retirar una pancarta con un lazo amarillo del Palau de la Generalitat durante la pasada campaña electoral. Vamos a escuchar a la portavoz del Gobierno regional de Cataluña, la señora Meritxell Budó. Referente a la presencia o no del president en el 25 y 26 delante del tribunal en el juicio al que ha estado citado, pues decidir que el presidente todavía no ha decidido ni ha anunciado qué va a hacer y por lo tanto, pues en este sentido, decida lo que decida, tendrá al Gobierno a su lado dándole pues apoyo. Muy enfadados los separatistas catalanes, en esta ocasión con el Ministerio del Exterior, en concreto con el titular, el señor Josep Borrell, ministro de Exteriores en funciones, porque presuntamente el Gobierno de España, Exteriores, habría estado espiando
a las delegaciones catalanas, estas embajaditas que pagamos todos los españoles y que los catalanes separatistas tienen en muchos lugares del mundo. Esto es lo que le ha dicho Rufián a Borrell. Nosotros ya comentamos en su momento, nos reafirmamos, este señor probablemente es el peor ministro de la historia de la democracia española, y ha habido ministros y ministras muy complicadas de justificar, pero ese señor sin duda es el peor. Es un señor que hace un daño enorme, no solamente a su partido, al PSOE, sino también al gobierno de España, a la diplomacia española, a la libertad y a la democracia. Es un señor que quiso seguramente en algún momento de su vida ser James Bond y se ha quedado en Torrente, y estaría muy bien que diera explicaciones en el Congreso. Vamos a hacer un alto, nos vamos a marchar a publicidad, no se vayan, volvemos enseguida. Va a estar con nosotros José Manuel Dolader, que es el director del Teléfono contra el Suicidio. Hoy, lo hemos dicho anteriormente hace unos minutos, 10 de septiembre es el Día Mundial para la Prevención del Suicidio. Vamos a analizar esta lacra y por qué está tan silenciada en los medios de comunicación. Volvemos enseguida. Acciona y ACS vuelven a recibir buenas noticias desde las antípodas. Las compañías presididas por José Manuel Entrecanales y Florentino Pérez han conseguido colarse en la final del proyecto conocido como North East Link, la mayor obra civil de la historia de Australia, presupuestada en un rango de entre 7.000 y 9.000 millones de dólares australianos, es decir, unos 5.000 millones de euros. Según ha anunciado el propio gobierno del estado de Victoria, ya ha seleccionado a los 3 finalistas que pujarán por hacerse con este jugoso contrato, un proyecto de colaboración público-privada que incluye el diseño, construcción y operación de un nuevo corredor en Melbourne que contará con 2 túneles. Acciona forma parte del consorcio Vía Nova, donde también participan las firmas John Holland, Lead Lease Service y Plenary. La compañía española está presente tanto con su filial constructora como en la actividad de concesiones. Frente a esta suma de fuerzas se encuentran los consorcios Spark y OneLink. CPB Contractor es una subsidiaria de CIMIC, grupo de infraestructuras australiano controlado al 72,5% por Hochtief, la filial alemana de ACS. Además de haber conseguido entrar en la final, esta firma ya se ha hecho con los trabajos preparatorios del proyecto que las autoridades de Victoria le han adjudicado por 200 millones. Además, hay que contarles que la reacción alcista con la que terminó agosto ha tenido continuidad en septiembre. Ayer cerró al alza por sexta jornada consecutiva y terminó la sesión a 35,31 euros, ganando el 1,17% con un volumen muy inferior a su medida. El acortamiento del volumen es normal en un entorno de desconfianza con el que vive el mercado. Por delante tiene 2 resistencias fuertes en 35,5 y 37 euros. Su objetivo está en 39,5 euros, máximos históricos en gráficos ajustados. Está ya con nosotros José Manuel Dolader, que es el director del Teléfono contra el Suicidio. Muy bienvenido, buenas tardes. Muy buenas tardes y un honor estar aquí en Intereconomía y en tu programa. Bueno, sabemos que es un problema del que tradicionalmente la prensa no se ha ocupado. No sé si por entender que un tema tan delicado, si publicamos, si hablamos de estos suicidios, esto podría repercutir negativamente, en tanto que las personas que escuchan y ven esas noticias podrían adoptar la misma decisión, es decir, acabar con su vida suicidándose. Vamos a analizar estas cuestiones, pero antes de ello queremos rescatar unos datos. Hoy, 10 de septiembre, Día Mundial para la Prevención del Suicidio. Vamos a, Raquel, a ver esos datos, a ver si los tenemos. Estos datos que no son sobre todo el mundo, sino sobre España. Ajá. País en el que se cometen 6 suicidios al día. 10 suicidios al día. Cada 90 minutos se suicida una persona en España. Perdón, cada 150 minutos cada se 2 horas y media. Cada 2 horas y media. 3 de cada 4 suicidas son hombres, son varones, algo que tampoco se escucha habitualmente en los grandes medios de comunicación. Y estos datos me parecen tremendos, ¿no? Una comparación con otro tipo de muertes. Fallecen por cada suicidio el doble que por accidentes de tráfico, 11 veces más que por homicidios y 80 veces más que por violencia de género, aunque esta última cuestión
según va uno a leer los periódicos digitales de papel, escuchar las radios o ver las grandes cadenas de televisión, parece que es el mayor problema que tiene España, el de la violencia de género, que sin duda lo es y que aquí desde luego no vamos a minusvalorarlo, ni muchísimo menos, pero para poner las cosas en su contexto, es que por cada mujer que es asesinada hay 80 hombres que se han suicidado en este país. Hay que abordar todos estos problemas, pero la primera pregunta que le planteo a usted es por qué... ¿Tan mayor me ves, director? Bueno, pues ¿qué me dices de usted? Nos ¿Tan mayor me ves? Nos tuteamos, José Manuel, si lo prefieres. 3 de cada 4 suicidas son varones. ¿Esto por qué es así? Bueno, es por varios motivos. Uno, hay que partir de que las mujeres comentan más, son menos hombres. O sea, los hombres nos sentimos muy machos, ocultamos nuestras tristezas, ocultamos nuestras depresiones y no lo comentamos, ¿no? Las mujeres tienen esta facilidad con las amigas, con su familia. Esto hace que tengan posibilidades de, indiscutiblemente, de tomar medidas antes de llevar a cabo un suicidio. Luego también hay que tener en cuenta que las mujeres, porque son las que controlan más la medicación en casa, al menos en la mía, ¿qué es lo que ocurre? Que tienen más a mano una forma de tomar una determinación tan dura como es dejar de sufrir y toman medicación. Claro, una medicación, a diferencia de un ahogamiento, de un salto de altura, pues tardas unas horas, ¿no? Y mientras tanto ha podido venir un familiar, ha podido venir tu marido, ha podido venir un hijo, te has podido arrepentir, como nos ha pasado con personas que nos han llamado al teléfono contra el suicidio, el 911-385-385, donde en un momento determinado pues piensan, se quieren agarrar a la vida, ¿no? Y eso es lo que tratamos de hacer. Pues esos son los motivos principales. Me he estado documentando sobre este asunto, que como decimos, tradicionalmente la prensa no se ha querido ocupar de él, y he leído cosas como la siguiente, José Manuel: el deseo de morir surge como respuesta a una crisis vital, sin que haya un trastorno identificado de base. Esto es así y es algo que tradicionalmente no se ha apuntado en esta dirección, sino que, bueno, que son personas que están locas o que tienen problemas mentales muy graves. Nada mira, más lejos de la realidad, ¿verdad? Mira, no quiero responderte, pero a la vez contar ayer bueno, quiero responder. Hoy, en el Ministerio de Sanidad, porque hoy es un día especial, fíjate, ha sido hacer un programa en un día que es el Día Mundial de la Prevención del Suicidio, pero hoy es un antes y un después en España. En lo que seguimos ayer la Asociación La Barandilla, el teléfono contra el suicidio, que estar en la casa de todos los madrileños, aunque te escuchan del resto de España, pero la Asamblea de Madrid es el gobierno de todos los madrileños, y ayer conseguimos hacer una magnífica jornada en la Asamblea de Madrid, donde luego voy a volver a ella, pero es que hoy el Ministerio de Sanidad, por primera vez en España y por primera vez en la historia, ha hecho un acto en conmemoración del Día Mundial de la Prevención del Suicidio. Estamos hablando de algo muy importante que puede parecer banal, pero que por primera vez en España se hable de la prevención del suicidio y que el Ministerio de Sanidad, la ministra, decida, que nos ha reunido a distintas entidades y que decida hablar de la prevención del suicidio, es muy importante. Pero quería decir... No deja de tener, no quiero hacer bromas macabras ni mucho menos, pero el Día Mundial para la Prevención del Suicidio, que es hoy 10 de septiembre, coincide que en estos momentos en el Congreso de los Diputados se está debatiendo una ley sobre la eutanasia. Bueno, eso han debido buscar, podían haber buscado otro día. La verdad es que con los días que tiene el año podían haber buscado otros días. Pero fíjate, quería decir que hoy en la Asamblea de Madrid la presidenta de una asociación, la primera asociación en España de duelo, que son las personas que han sufrido en su familia o entre sus amistades más cercanas un suicidio, ha hecho una frase espectacular que viene con lo que estabas comentando. Ella, que como te digo, vio perder a su hijo por un suicidio, nos ha dejado impactados con esta palabra que es: lo que mata es el silencio. Esto viene a colación, director, de todos los que has comentado anteriormente, de la imagen que tenemos o que se tiene en los medios de comunicación en España. Lo que mata es el silencio. Y ha explicado, hay que hablar para salvar vidas. Fíjate que te habla alguien que lleva 20 años al frente de una asociación, la asociación más importante de España, ¿no? Luego, creo que con eso se rompen todos los mitos. ¿Qué ocurre? No me preguntes por qué, porque eso lo comentamos otro día en este programa, que no tiene nada que ver. Yo soy religioso, pero sí que en España hasta hace 50 años se consideraba que la persona que se suicidaba no iba a estar enterrada en un camposanto. Quieras o no quieras, eso también te marca como filosofía de vida. Pero te digo, se están rompiendo todos los esquemas. Ya he dicho otra cosa, director, que quiero volver a la jornada que hicimos ayer en la Asamblea de Madrid, desde el teléfono contra el suicidio. Vinieron
personas de toda España, desde el comandante de la Guardia Civil que lleva los temas de prevención del suicidio, el responsable de la Dirección General de la Policía. Te digo que hicimos una gran jornada y vinieron 3 personas, una mesa donde 2 chicas jóvenes se habían intentado suicidar 2 veces. Una desde San Fernando en Cádiz y otra desde Valencia. Vinieron a esta jornada y las 2 explicaron que eran felices por haber fracasado. O sea, y que lo que querían explicar ellas es que hay que luchar, hay que gritar viva la vida, y que ellas afortunadamente en sus 2 intentos, una por un problema de TOC, trastorno obsesivo compulsivo, que en este caso es un problema de salud mental, y otra pues porque durante unos años se veía una chica jovencísima, guapísima, pues se veía gorda. Y eso le provocó una depresión y pensó que la forma más sencilla de dejar de sufrir era quitarse la vida. Una chica guapísima, Alba Ruiz Pérez, desde Valencia, plena juventud, y pensar, fíjate qué duro es pensar que ibas a dejar de sufrir quitándote la vida cuando ahora es una persona feliz y que grita, repito, viva la vida. José Manuel, le iba a preguntar precisamente porque por cada suicidio hay más tentativas de suicidio, es la principal causa, ¿no? 20. Parece un efecto dominó. No es un efecto dominó, lo que pasa es que hay una realidad, la gente sufre mucho. España no está preparada. Hoy, no sé si tenemos tiempo, director, tengo 2 minutos. Sí, por supuesto. Quería contar que creo que esto es importante. Hoy hemos salido a la calle, hoy he estado por la mañana en el Ministerio de Trabajo. Pero perdona que interrumpa, José Manuel, me refería a un intento de suicidio no consumado, que eso es un factor de riesgo. Bueno, sí, perdón, indiscutiblemente. Esa persona sí. Se intenta suicidar, no lo ha logrado, pero es muy probable que lo vuelva a intentar. Claro, ¿no? Uno de los primeros temas que hay cuando una persona tiene un intento de suicidio, a partir de ahí, tenía que ser como el que tiene un problema de corazón. Exactamente lo mismo. Tiene que tener sus cuidados médicos, sus observaciones, porque una persona, repito, claro, su seguimiento. Otra cosa es si ha sido por un problema económico, que de repente lo han echado de casa, está en la calle, le han echado del trabajo. Separaciones provocan muchísimos intentos de suicidio y suicidios, las separaciones cuando te... Otro tema tabú, José Manuel, otro tema tabú. Pues se producen muchos suicidios. Sobre todo entiendo que por parte de los hombres, ¿no? Claro, de los maridos. Claro, no de los hijos, claro, sino de los maridos. Los maridos. En este caso hablaría el gerente de la asociación Tú Decides, ya que me dice, lo voy a nombrar Gorri. Si no fuese por el ambiente de protección que tiene, entre ellos es un honor, él es una persona con un problema de salud mental, es una asociación de personas, solamente de personas con problemas de salud mental, y se separó hace un año y su mujer aprovechó su enfermedad mental para inventarse. No te cuento, alargaríamos el programa. Y repito, si él no hubiera sido por su ambiente que tiene protegido, probablemente esta persona o se hubiera suicidado o hubiera tomado alguna otra medida más drástica. Porque claro, un juez, ante una serie de falsedades, tiene que creer en principio a la víctima, ¿no? Pero lo hemos contado porque te hablo de alguien que conozco personalmente y que es amigo mío, y repito que él tal vez hubiera tomado una medida mucho más grave que hubiera salido en televisión a raíz de la persecución judicial por esta mujer, que lo único que trataba era de llevarse a su hija y sacarle todo lo que podía aprovechándose de su enfermedad mental. Pero decía, a raíz de lo que esta mañana se ha visto en el Ministerio de Sanidad, y por eso te quería explicar que es una situación diferente, a partir de hoy lo creo firmemente. Repito, por primera vez se habla abiertamente en España de que hay que hablar del suicidio, que los medios de comunicación están muy equivocados. Lo que estás haciendo hoy, Intereconomía Televisión, en tu programa es muy importante, porque mucha gente nos va a ver y tal vez ellos en su sufrimiento en casa, el pensar que la vida no vale la pena vivirla. No digo nuestro teléfono, no digo que vayan al teléfono contra el suicidio, que vayan a su psicólogo, a su psiquiatra o a su médico de cabecera, porque en la inmensa mayoría de los casos el suicidio es algo de por vida para un dolor pasajero. No sé si me estás entendiendo, director, los oyentes me entienden. Hay que hablar, lo que estás haciendo hoy es glorioso, de verdad, y te lo agradecemos de corazón, sobre todo en un día tan especial, porque hay que romper ese tabú. Hablar del suicidio salva vidas, clarísimamente. A mí me han llamado la atención muchos datos. Uno de ellos es que el mayor número de suicidios, el 40%, se produce en varones, ya lo sabemos, que la mayoría de los que se mueren son varones, 3 de cada 4. Sí. Pero en la franja entre los 40 y los 59 años. Yo creo que esta franja de edad, y lo has comentado anteriormente, tiene un riesgo elevado en los casos de divorcio. ¿Sería esta causa la fundamental para explicar en esta franja de edad entre los 40 y los 59 años? Hemos comentado un tema que es el tema del divorcio, pero en esta edad pasan varias cosas. Claro, es la edad de separarte. Bueno, los que somos mayores, yo no me he separado, afortunadamente llevo muchos años casado, ¿no? Pero es una edad donde vienen las separaciones, donde también vienen los fracasos personales en el trabajo,
donde de repente has estado trabajando toda tu vida pensando que ibas a llegar, con perdón, a ser algo, y por las circunstancias que seas, ves que tu vida no tiene sentido. Es también donde físicamente ya empiezas a tener otros problemas que antes no tenía. O sea, son muchas... Dejas de trabajar. Un chico joven, una persona joven, trabaja o no trabaja, tiene unos padres que les apoyan, ¿no? Las personas mayores, que también en estos 3 últimos años se está empezando a producir mayores suicidios en las personas mayores, hablaríamos de la soledad y mayores, pero digo que es una franja de edad donde ocurren todas estas cosas, ¿no? Separaciones, pérdidas de trabajo, problemas laborales donde ves que no tienes un futuro, son una serie de cuestiones que se mezclan todas. Nadie se suicida por una causa. O sea, tiene que haber varias causas que ayuden a tomar una determinación tan dura. Vamos a volver a ver el gráfico que les mostrábamos anteriormente. Sobre todo me interesa la comparativa de los suicidios con otro tipo de muerte, ya sea la violencia de género, ya sea la muerte en carretera. Si las cifras son tan alarmantes... Me encantaría hablar del tema de la carretera. Y lo vamos a ver ahora. Fallecen por cada suicidio el doble que por accidentes de tráfico. Claro, mira. 11 veces más que por homicidios y 80 veces más que por violencia de género. Luego la agenda informativa viene plagada de los casos de mujeres que desgraciadamente mueren a manos de sus parejas o exparejas. Los accidentes de tráfico también los conocemos en todos los medios de comunicación, y los homicidios también, pero los suicidios, como decimos, se silencian. Mira, respecto a los accidentes de tráfico, han bajado en España, o sea, hace 10 años, triplicaban las cifras de hace 10-15 años, perdona si a tus oyentes, a tus televidentes no recuerdo exactamente si son 10 o 15 años, triplicaban las cifras de accidentes de tráfico a las de suicidios. ¿Qué ocurre? Las carreteras se han arreglado indiscutiblemente en España, nos pegan unas multas que ya no te sale a cuenta correr, los coches son más importantes, pero sobre todo hay mucho dinero para prevención y para campañas de comunicación. ¿Y estos echan falta en el caso de los suicidios? No hay nada. No hay nada. O sea, el caso de suicidio, hoy Intereconomía está hablando, otros muchos medios está hablando, o en general por ser un día tan especial, usted precisamente ha venido a esta televisión y tengo el honor de saber que usted habla sobre el tema del suicidio. Me habla de usted. Hemos quedado que te hablamos de principio que yo no te puedo hablar de usted. Tienes razón, director. Vale. Igual es que me ve muy mayor. No. Entonces decía que ¿qué es lo que pasa? No hay presupuesto. En el caso de la violencia de género estamos todos los días hablando, y es que hay todos los dineros del mundo. Yo no digo que los quiten, pero que den un poquito, porque repito, habiendo un poco de dinero, no estamos hablando de miles de millones, un poco de dinero para que los medios de comunicación os apoyen para poder hablar de esto más en común, hacer campañas de comunicación, enseñar a los médicos, como hemos dicho anteriormente, que cuando alguien viene y entra por tu puerta, si le ves con un principio de depresión, si lo ves triste, igual que si te ven amarillo, lo primero que te dicen es, digo amarillo, un color que llame la atención. Si tienes un problema de hígado, pues que indiscutiblemente el médico de cabecera pregunta abiertamente, que pregunte a su paciente si alguna vez ha tenido alguna ideación suicida, si está pasando por unos momentos de tristeza que piensa que la vida no vale la pena vivirla. Ese médico de cabecera lo va a destinar a un psiquiatra, a un psicólogo, y seguramente no me atrevo a dar una cifra, si el 90 o el 95%, pero muy elevada, esa persona con ideas suicidas dejará de tenerlas y se agarrará a la vida, que es lo importante. José Manuel Dolader, director del Teléfono contra el Suicidio, muchísimas gracias por estar con nosotros. Por favor, es un placer. ¿Me dejas de hacer publicidad? Naturalmente, ahí tienen el número, por cierto, 910... No, lo hemos cambiado, perdóname, hemos buscado otro más fácil. Sí, no pasa nada, que es muy sencillo de recordar. Es por un tema de comodidad. De cara a cuando tengamos dinero tendremos uno gratuito. Como no tenemos dinero, sabes que somos una asociación sin fin de lucro y solamente nos apoyamos con nuestro propio dinero económico, es el 911... 385-385, es porque hemos tratado de analizar y buscar un teléfono más fácil. 911, todo el mundo es fácil de recordar, y 385-385. Recuerdo que en otro programa teníamos ese teléfono, por eso está ahí. Lo teníamos de la última vez que usted... Exactamente. Y decía dos cosas, sí que voy a hacer publicidad. Por cierto, no soy de Ciudadanos. No es que esté hablando mal de Ciudadanos. Ese lazo naranja es el lazo que hoy representa al Día de la Prevención del Suicidio. Lo digo porque ahí en la Asamblea de Madrid vinieron varios diputados socialistas y el consejero de Asuntos Sociales fue el que nos inauguró la jornada, y todos decían, ¿cómo le estáis haciendo la pelota a Ciudadanos? Digo, no, esto es el Día Mundial de la Prevención del Suicidio. Simplemente te voy a pedir que me dejes publicidad para recordar una página web. 30 segundos.
www.carreracontraelsuicidio.org, www.carreracontraelsuicidio.org. El día 29 de septiembre salimos a la calle para gritar viva la vida en una carrera que recomiendo que se inscriban en www.carreracontraelsuicidio.org. José Manuel Dolader, ahora sí, muchísimas gracias. Un honor. Nos marchamos a publicidad. En 2 minutos está con nosotros el abogado y escritor José María Blanco Corredoira. Vamos a hablar del caso de los ERE, que tampoco lo vemos en los grandes medios de comunicación. ¿Qué pasa en Andalucía? Esa juez que se va de baja, pero antes de darse de baja desimputa altos cargos del Partido Socialista. Un verdadero escándalo. Y también una dirigente de Izquierda Unida en Valencia que ha broncado a una camarera, lo están oyendo ustedes bien, argentina, por no saber catalán. A la vuelta, no se lo pierdan. El Pozo Alimentación será de nuevo este año patrocinador principal de la excepcional gira Revolution on Ice, que llevará al bicampeón mundial, medallista olímpico y 6 veces campeón de Europa de patinaje, Javier Fernández, a recorrer 5 ciudades españolas. Javier Fernández, mejor patinador español de la historia, ofreció el pasado 3 de septiembre una masterclass a un grupo de niños, hijos de trabajadores de la empresa de alimentación, en la que ha incidido en la importancia de la constancia si realmente quieres conseguir que tus sueños se cumplan. El doble campeón del mundo arrancará su espectáculo el 9 de noviembre en Málaga, a la que seguirán Zaragoza, Bilbao, La Coruña y Madrid. En cada ciudad se va a instalar una pista de hielo al aire libre durante la semana previa al espectáculo, en una acción para acercar el patinaje al gran público y recaudar fondos para el deporte inclusivo. Si el año pasado recaudó más de 100.000 euros para la Fundación CRIS contra el cáncer, en esta ocasión ayudará al deporte inclusivo destinando 1 euro por entrada vendida a través de la Fundación también. El Pozo Alimentación repite colaborando con este show por 2º año consecutivo, por su firme apuesta por el deporte como una escuela de valores en la que disciplina, compromiso, empeño, compañerismo y superación son la base del éxito. El Pozo Alimentación apoya además al equipo de fútbol sala El Pozo de Murcia, que cuenta con equipos en todas las categorías: la Vuelta Ciclista a España, al equipo paralímpico español, la carrera de la mujer y recientemente al equipo de fútbol femenino, la Lama de Murcia, que milita en la categoría de plata, entre otros. Ya está con nosotros en la redacción abierta José María Blanco Corredoira, abogado y escritor. Muy bienvenido, José María. Buenas tardes, muchas gracias. Bueno, este verano tuvimos que lamentar la noticia en el Parlamento navarro de ese pacto vergonzoso entre el Partido Socialista y los señores de Bildu, hay que decirlo con todas las letras. Efectivamente. María Chivite, en la que preside, pero está Gero Abay y están los señores de Bildu. Los de Bildu no están en el gobierno regional navarro, pero su abstención fue decisiva para que la coalición en Navarra Suma de Ciudadanos y el Partido Popular, lo que era UPN, Unión del Pueblo Navarro, pudiese gobernar Navarra. Bueno, pues ahora el Partido Socialista, junto a todos estos partidos que he citado, Gero Abay y también Bildu, han tumbado el recurso que habían presentado Ciudadanos, PP y Vox ante el Constitucional por la vergonzosa, digo yo, adjetivo yo, ley de abusos policiales. José María, ¿cómo se te queda el cuerpo? Bueno, pues sabemos que este gobierno navarro va a llevar a cabo todas las tropelías que le exija y le ponga sobre la mesa Bildu, que le va a cobrar su abstención, se la va a cobrar bien cara. Y este es el aperitivo de lo que queda para toda la legislatura. Por eso la opción de Navarra Suma era una opción muy buena, necesaria, y quién sabe hasta qué punto ilumina el panorama político a otras alianzas que se tienen que producir antes de las elecciones, porque cuando se tienen que repartir las migajas después de las elecciones ya es difícil. Esta vez se ha quedado Navarra Suma a un escaño de poder gobernar, pero quizá en la próxima vez y desde luego en otras jurisdicciones y quién sabe si en las elecciones legislativas en España la opción de España Suma no sea una opción razonable,
porque entiendo yo que es la única manera de que no se disperse el voto. Yo eso no lo acabo de ver y luego lo voy a explicar, te voy a poner mis argumentos. Bien. A propósito de la banda terrorista ETA, si les digo Soledad Iparraguirre, quizá les suene el nombre, porque fue una de las dirigentes, de las máximas dirigentes de la banda terrorista ETA. Ahora ha salido a la luz una carta con la siguiente información en este vídeo que ha elaborado nuestra compañera Cristina Ramos. Con más de 10 causas pendientes vuelve a salir a la luz el papel que jugaba una de las mujeres más poderosas de la banda terrorista ETA. Hablamos de Soledad Iparraguirre y su biografía no existiría sin ETA, porque durante todo el tiempo que estuvo al frente de la dirección de la banda terrorista, algunos incluso llegaron a reconocer que era ella quien se encargaba hasta de la financiación de la banda. Pero, ¿quién es en realidad Soledad Iparraguirre? Nació en un caserío de Escoriaza, en el País Vasco, un hogar desde el que ella y su familia daban cobijo a los sucesivos miembros del Comando Araba y el lugar en el que además ocultaron hasta 8.000 kilos de explosivos. Tan solo una semana después de su puesta en libertad escapó y no se volvió a tener noticias de ella. Cuando su pista fue recuperada ya se le atribuían 10 muertes como integrante de los comandos Araba y Madrid. Era tal el papel que tenía con la banda ETA que incluso llegó a ocultar en el sótano de su casa cientos de grabaciones y documentos históricos de los propios etarras. También se llegó a especular incluso con que era ella quien jugó ese papel de oponerse a ese proceso de negociación que se estaba iniciando con el gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero. Y hoy sale a la luz un material que probablemente sea la mayor prueba incriminatoria contra ella. Es la carta dirigida a Sergio Polo Escobés, el terrorista que cumplió la orden de Iparraguirre de acabar con la vida del comandante Cortizo. Hola Lur, ¿qué tal? Nosotros aquí, colgados de la radio, esperando desde hace tiempo si en algún lugar pasa algo. Faltan 5 días para que leas esto, a ver si entre tanto, si algo hace ¡boom! Pero no sé lo que habrá pasado con el tipo de León y no queremos insistir demasiado. Di tú lo que te ha pasado. Sabes que tienes bastantes boletos para entrar en nuestro ranking de gafes y que pronto puedes llegar a los primeros puestos. Bromas aparte, esperamos que no hayas tenido problemas graves y que si no ha salido nada es porque el tipo no ha aparecido. A decir verdad, parece que a veces al enemigo se le aparece la Virgen. Estas eran las palabras de Soledad Iparraguirre, una mujer que, no cabe duda, durante mucho tiempo estuvo integrada en el sector más duro de ETA. Algunos quieren enterrar a la banda terrorista ETA como si fuera cosa del pasado, pero no lo es, porque sus representantes políticos son los señores de Bildu que están sentados en el Parlamento Navarro o en el Vasco y también en el Congreso de los Diputados. Y sobre todo, don Javier, porque hay 300 asesinatos que no han sido esclarecidos y lógicamente la sociedad española y por supuesto los huérfanos, viudas y familiares de estos asesinados tienen derecho a exigir, y tenemos derecho todos a exigir, que se resuelvan estos casos y que sean juzgados los responsables. No se puede pasar por alto. Nosotros ya en su día manifestamos que la legalización de Bildu era algo que resultaba totalmente vergonzoso, darle carta de naturaleza política a los terroristas. Pero cuando todavía siguen apareciendo estos documentos en los que se comprueba que los dirigentes de ETA desde Francia señalaban los objetivos y que los que estaban camuflados en los pisos francos se dedicaban a tratar de localizar los objetivos y ejecutarlos y llevarlos a cabo, esos asesinatos, pues deben ser esclarecidos. Lo que pasa es que la opinión pública está desgraciadamente mirando hacia otro lado, Javier. Bueno, nosotros no miramos hacia otro lado, por eso seguimos denunciando todas las tropelías que cometió ETA y que se siguen cometiendo en tanto en cuanto no se investigan esos crímenes, que ETA no ha colaborado para resolverlos, que ETA, por cierto, el día que dice que ya va a parar de matar, no entrega las armas, José María. Yo al menos no me he enterado de que hayan entregado todas las armas, porque luego la policía en los años posteriores, esto fue a finales del año 2011, cuando ETA anuncia el cese de la actividad criminal, la policía, la Guardia Civil y la policía francesa ha descubierto zulos con armas. Efectivamente, es decir que afortunadamente el Estado o los representantes del gobierno nunca se sentaron en la misma mesa para negociar esa entrega de armas,
no se ha producido, es todo una farsa, y que algunos han celebrado como un éxito, pero en cualquier caso el Estado no debe reconocer ni agradecer el que no sigan matando, sino que tiene que exigir que se esclarezcan todos y cada uno de los crímenes. José María, las redes sociales siempre decimos que a veces, o muchas veces, juegan malas pasadas. Es lo que le ha ocurrido a una dirigente de Izquierda Unida en la Comunidad Valenciana, porque ha sido ella misma la que ha relatado su experiencia en un bar de la capital del Turia. Esta señora de Izquierda Unida estaba en un bar y le atendió una camarera argentina. Bueno, pues la camarera argentina, fíjese usted qué sorpresa, don José María, no sabía catalán, no sabía valenciano. Y esta señora de Izquierda Unida fue a Twitter a linchar a la pobre camarera, a decir a la gente que no fuese a ese bar porque no le ha servido la tostadita. Esto decía la señora Aurora Mora. A ver si podemos ver la traducción. Ahí está: nuevo caso de discriminación lingüística en Valencia. En la Tasca al Botijo, en la calle San Miguel 14, me han dicho que soy una maleducada por pedir un café solo con sacarina y una tostada de jamón dulce. Y encima se niegan a darnos el libro de reclamaciones. Continuaba esta dirigente de Izquierda Unida relatando su experiencia. Momento aterrador, José María, increíble. Dice: la camarera me ha dicho, no soy valenciana, soy argentina. Y yo le he contestado que aprenda el valenciano. Bueno, luego los intolerantes son los señores de otros partidos, por ejemplo, Vox, porque son muy fascistas. Bueno, y van ahí a una trabajadora, a señalar a una trabajadora que está desempeñando su trabajo de la mejor manera posible, que es argentina, que no tiene por qué saber valenciano. Y viene esta dirigente de Izquierda Unida a señalarle también al dueño del propio establecimiento, porque está diciendo que nadie vaya allí a consumir. Yo no he oído a ningún catalanista protestando porque Messi o Luis Suárez no hablen catalán. Por supuesto que no. Entonces, es una cosa absolutamente ridícula. Yo tengo la particular opinión de que el tema de las lenguas, que las lenguas regionales, porque se pueden llamar así sin ningún tipo de, carácter peyorativo, son lenguas que yo estimo, incluso porque en lo que me toca el gallego, por ser hijo de gallegos, pero con ser lenguas muy estimables para lo familiar y muy queridas, sin embargo tienen un recorrido en el mundo actual, tienen un recorrido limitado. El valenciano hay que reconocer que tiene un recorrido limitado. Entonces, el no conformarse con ese carácter familiar y entrañable y doméstico de estas lenguas es negarse a una realidad, porque son pocas las lenguas que tienen desarrollo internacional, como es el español, que tiene un desarrollo pasmoso, como diría Camilo José Cela. Llegaste a escribir, José María, porque lo decimos siempre, José María, además de abogado, es escritor, que las lenguas regionales, en el caso del gallego, son entrañables. Son entrañables porque son lenguas de andar por casa. Que nadie se ofenda, pero es que es la verdad. Sin que nadie se ofenda, el español es la segunda lengua en los negocios en el mundo, es la segunda lengua probablemente en muchísimos aspectos sociales. Y por cierto, en Reino Unido ya es la primera lengua extranjera. Los alumnos se matriculan en español, y en Estados Unidos, ¿qué le vamos a contar por la amplísima comunidad hispanohablante que hay? Pero ese desarrollo que tiene el español en el mundo no es a costa de las lenguas regionales, de las otras lenguas, es como consecuencia de una potencialidad que tiene la propia lengua, porque por algún lado y por alguna razón esa lengua que venía y que surgió cuando Castilla era solamente un condado, se abrió camino con mayor facilidad que las otras. Podía ser que, a pesar de que sus comienzos fueron titubeantes, porque la primera lengua culta del Reino de Castilla fue el galaico portugués, y las partidas de Alfonso X el Sabio y sus famosas cantigas son en galaico portugués, pero por un motivo que nada tiene que ver con el temido centralismo, sino por la propia virtualidad y potencia, y el castellano floreció de una forma
apabullante, y las otras lenguas se han ido quedando como lenguas familiares. Y no podemos decir más que esto desde el cariño hacia, en mi caso, hacia el gallego. Pues de Valencia, donde se ha vivido este lamentable episodio en un bar de la capital, donde esta dirigente de Izquierda Unida señalaba a una camarera argentina por no saber catalán, nos vamos hasta Andalucía, porque los grandes medios de comunicación están tapando la mayoría de ellos el mayor escándalo de corrupción de la historia de nuestro país. Eso es. El caso de los seres fraudulentos propiciado, impulsado y ejecutado por los señores del Partido Socialista Andaluz. ¿Qué sucede allí? Hace unos años era la instructora de este caso, era la magistrada, la juez Mercedes Alaya. Hubo cambio de juez, luego analizaremos el por qué hubo cambio de magistrado, o magistrada en este caso. La actual juez, la señora Núñez Bolaños, está de baja, pero antes de darse de baja, ¿qué fue lo que hizo esta juez? Pues lo está leyendo ahí mismo. Paró la investigación sobre un concejal del Partido Socialista y también desimputó a 2 exaltos cargos del PSOE. Esto hizo algo más. Como abogado, apuró la última guardia, la del domingo, que es la que está mejor pagada. Es decir, se reincorporó para estar 3 días en el juzgado cobrando, se reintegró de las vacaciones para poder cobrar la guardia de domingo, que está pagada con 400 o 500 euros, tengo entendido, y después se da de baja inmediatamente después. María Núñez Bolaños, ahí la están viendo. Es decir, José María, ese detalle no lo sabía yo, que había apurado hasta el domingo, que es el día mejor pagado por la guardia, para cobrar ahí al máximo. Exactamente. Eso es un detalle al lado de lo verdaderamente importante, que es desimputar a 2 exaltos cargos del Partido Socialista y para la investigación sobre un concejal de este mismo partido del PSOE. Yo no quiero imaginar la cantidad de horas que le estarían dedicando las grandes televisiones de A3 Media y de Mediaset, 4, Telecinco, Antena 3, La Sexta, a un caso así que no hubiese sido protagonizado por un partido de la izquierda, José María. Lo que pasa que hay unanimidad en varios aspectos, es decir, los fiscales, 6 fiscales del departamento, vamos a llamarlo, de anticorrupción, es decir, todos ellos han denunciado ante el Consejo General del Poder Judicial a la jueza por su obstruccionismo y la dilación indebida en la instrucción de la causa de los ERE. La causa de los ERE es una causa que yo me temo, don Javier, que va a acabar casi en vía muerta. ¿De verdad? Sí, y yo me temo que esto va a suceder así por un motivo. Existe un atenuante que favorece a los condenados, que es la de dilación indebida de la justicia. Nos vamos a marchar hasta el Congreso de los Diputados en directo, porque en estos momentos el portavoz de Vox en la Cámara Baja, Iván Espinosa de los Monteros, está tomando la palabra en mitad del debate por la aprobación de una ley de eutanasia que ha propuesto el PSOE y que ha dicho Ciudadanos que luz verde. Ciudadanos va a apoyar al PSOE y a los señores de Podemos. Nos vamos hasta el Congreso. Es lo integrador del sistema en Cataluña. Eso ya digamos que es para que nos echemos unas risas. Pero seguro que ustedes saben que las comunidades autónomas han publicado 450 normativas diferentes sobre el libro de texto solo en los últimos 3 años. ¿No está claro que en Cataluña, en Galicia, en el País Vasco, en Baleares, entre otros, los niños no pueden aprender las respectivas materias en español, que es nuestra lengua oficial? Si es ahí precisamente donde nacen las primeras desigualdades entre nuestros hijos. Por eso esta PNL nace muerta, porque las fórmulas que proponen son equivocadas y no cambian nada, excepto el titular, que probablemente es lo que están buscando. Pero nada más. Si realmente queremos garantizar una educación de oportunidades a la que pueden acceder todos en igualdad, si realmente quieren ustedes evitar que los padres se vean obligados a recurrir necesariamente, y no por voluntad propia ni por capricho, a la escuela privada, a los centros elitistas que decían en RC, para garantizar que sus hijos aprendan la historia de España, si eso es lo que les mueve, entonces, únanse a nosotros y propongan revertir el estado de las autonomías para garantizar la igualdad y libertad de todos los españoles. Abandonen el empeño en perpetuar un modelo que ha fracasado, un modelo que se ha convertido en el principal obstáculo
para el bienestar de los españoles. Y dejen ya de alimentar el estado de bienestar de los políticos, donde los regeneradores y los de siempre se dedican a incrementar el número de consejerías sin que ello reporte ningún beneficio para los españoles en cuanto acceden a un gobierno de una comunidad autónoma. Y si les da miedo unirse a nuestro objetivo de revertir el modelo, no vaya a ser que les llamen ultras, por lo menos pidan la devolución de la competencia de educación. Con eso los españoles de a pie tendrán más oportunidades. Lo contrario es hacerse trampas al solitario y engañar a los españoles. Porque no se puede pretender mejorar la educación y garantizar su acceso en condiciones de igualdad y a la vez seguir hinchando y manteniendo el mismo modelo que precisamente genera esas desigualdades. Porque ese modelo fallido es precisamente el Estado de las autonomías. Muchas gracias. Muchas gracias, Espinosa de los Monteros. Por el Grupo Parlamentario Confederal de Unidas Podemos, En Comú Podem, Galicia en Común, tiene la palabra el señor Mena Arca. Veíamos a Iván Espinosa de los Monteros, el portavoz de Vox en el Congreso, hablando sobre un asunto muy pertinente, el adoctrinamiento en las aulas, en regiones como Cataluña y el País Vasco, bueno, y en otras regiones españolas. Hemos visto en Valencia cómo el pancatalanismo ha extendido sus tentáculos también hasta Baleares, no solamente hasta Valencia. Es el viejo anhelo de los països catalans, que ni mucho menos disimulan los separatistas, que hace 2 años perpetraban ese golpe contra la unidad de España el 1 de octubre del año 17. Por cierto, José María, ya que estás aquí, abogado, ya sabemos que antes del 16 de octubre vamos a conocer la sentencia del Supremo sobre los golpistas del 1 de octubre del año 2017, los que están ahora mismo en prisión provisional. Nos gustaría que el señor Puigdemont también estuviera, pero ya saben que huyó de aquella manera, escondido en el maletero de un coche. Una manera poco heroica, ¿no, José María? Sí, afrontar sus responsabilidades. Efectivamente, y sabemos que caerá el peso de la ley sobre los hoy procesados. Pero, don Javier, lo importante de lo que ha dicho, acaba de decir en el Congreso de los Diputados Iván Espinosa de los Monteros, es que ha dicho algo que no hemos oído en 40 años, y es que recoge un sentir muy compartido por muchos españoles de que el Estado autonómico, de que la organización territorial del Estado diseñada en el título 8º de la Constitución ha fracasado, que ese modelo ha fracasado. No hemos oído en las instituciones jamás en 40 años una expresión tan firme y tan rotunda. En cierto modo, lo que está haciendo es apuntar en la dirección del sentir de muchos españoles, aunque luego se pueda conseguir el objetivo más pequeño, más moderado, que es el que proponía en segundo término, que es, si no se puede revertir el Estado autonómico, que es un Estado fallido, al menos estén con nosotros, se está dirigiendo a Ciudadanos, lógicamente, y al PP, en la petición de que se devuelva la competencia de educación y se centralice para que haya una sola educación para todos los españoles. Algo tan sencillo como esto se plantea por primera vez en el Congreso de los Diputados gracias al grupo de Vox. Pues así es, José María. La verdad que los grandes partidos ni mucho menos han podido quejarse, han podido plantear las cuestiones de adoctrinamiento en las aulas en Cataluña, en el País Vasco, pero nunca de verdad lo han hecho con sinceridad, en tanto que han puesto encima de la mesa el problema de fondo, que no es otro que el diseño territorial, exactamente la España de las 17 comunidades autónomas. La cesión, por cierto, en el año 96, cuando Aznar firmaba el Pacto del Majestic con el señor Jordi Pujol para que el PP pudiese gobernar en España, el apoyo de CiU, bueno, pues eso tenía una letra pequeña. Lógicamente Pujol no lo hizo de manera gratuita porque le cayese muy bien José María Aznar, por mucho que este dijese que hablaba catalán en la intimidad. Aquello costó, y vaya si costó, fue la cesión de las competencias en educación a Cataluña. Claro, y en cualquier caso, lo que poca gente ha dicho y ha denunciado es que los dos grandes partidos, el Partido Popular y el Partido Socialista, cayeron en la trampa de reproducir el esquema autonómico en sus propias organizaciones, en sus propios partidos, de forma que ellos también son prisioneros de ese Estado fallido de las autonomías. ¿Por qué surgen los varones, tanto en el PP como en el PSOE? Porque reprodujeron ese esquema autonómico. Y entonces resulta que el PP
poco puede decir o poco ha podido decir con respecto a al fraude autonómico, porque ahí está el señor Núñez Feijóo en Galicia, ahí estaba el otro en Castilla y León, y lo mismo se puede decir con Susana Díaz en el PSOE o con otros varones territoriales. Por lo tanto, los partidos políticos ya quisieran, estoy seguro, muchos socialistas y muchos populares, que se pudiera revertir de alguna manera el esquema autonómico, pero no pueden. Vamos a cambiar de asunto, José María, porque esta mañana Ana Julia Quezada, la asesina confesa del pequeño Gabriel, ese niño almeriense que moría el 27 de febrero del año 2018 a manos de esta señora, ha declarado ante la justicia en la Audiencia Provincial de Almería. Quezada se ha declarado inocente, ha admitido que efectivamente ella le dio muerte al niño Gabriel de 8 años al intentar callarle. Ha dicho unas cosas que la verdad que a mí me estremecen, no por ella, sino por el pobre chico. Vamos a escucharlo, José María. Vamos a escuchar la comparecencia de la señora Ana Julia Quezada ante la justicia. Dio muerte al hijo menor de su pareja sentimental, el pequeño de 8 años de edad, Gabriel Cruz Ramírez. Sí. Entra Gabriel con un hacha en la mano y le digo: Gabriel, deja el hacha, que te puedes hacer daño. Y empieza a gritarme, a decirme: no, tú a mí no me mandas, que no eres mi madre. No me acuerdo que me dijo: negra, fea, cállate, no me manden, que tú no eres mi madre, yo no quiero que estés conmigo, con mi padre, yo quiero que mi madre se case con mi padre, chillando todo eso, y yo simplemente le tapé la boca, yo no quería hacerle daño al niño. Yo solo quería que se callara el niño, no quería matar al niño, yo no quería quitarle la vida a Gabriel. Le puse la mano de diestra, la mano derecha en la boca y en la nariz. Y en la nariz. ¿Y la otra mano dónde lo Pues no sé si se la puse en el pecho, en la nuca, no lo sé. José María, como eres abogado, te tengo que hacer esta pregunta. ¿Es habitual que un asesino confeso, como es el caso? No, todos somos presuntos inocentes, todos somos presuntos culpables, perdón, todos, hasta que no se demuestre lo contrario, somos inocentes para la justicia en un Estado de Derecho. En este caso, ella confesó haber sido la responsable, la causante de la muerte del niño Gabriel, pero cuando te toca, José María, comparecer ante un tribunal, es habitual ver, y esto es mi opinión, no tienes por qué coincidir, esta actitud victimista. Se puede ver cualquier cosa. Yo lo que me resulta más chocante, don Javier, es que se retransmitan estas imágenes, porque lo único que hacen es alimentar el morbo. No tiene sentido que la justicia ha de ser pública, pero casos como estos, realmente el que tenga mucho interés, la vista es pública y acude a la sala y puede presenciar esta declaración, pero el que esto se esté retransmitiendo a todo tipo y que cualquier persona pueda estar escuchando estas expresiones pues tan teatrales y tan grotescas, porque realmente ella misma también, en el momento en el que se estaba buscando a la víctima, ella participaba de los grupos de voluntarios, y también lloriqueaba y se mostraba compungida. Entonces, claro, ¿qué credibilidad tiene? Pues muy poca, porque recordemos que fue sorprendida por la Guardia Civil cuando estaba trasladando el cuerpo de un escondite a otro. Entonces, creo que todos creemos que va a caer la justicia con todo el peso de la ley, que será la de la prisión permanente revisable. Es la pregunta que te iba a hacer a continuación. ¿No hay ninguna duda en que va a ser prisión permanente revisable? La defensa está, lógicamente, va a pedir una serie de... La acusada dice que fue un homicidio involuntario. Imprudente, exactamente, es decir, que ella no tenía voluntad de matarle, y sin embargo es como el caso en el que alguien suelta un puñetazo a otro y la otra persona tiene una mala caída y como resultado fallece. Ese caso sería unas lesiones con resultado de muerte, un homicidio imprudente, pero en este caso
Creo que se va a poder demostrar que fue un asesinato en toda regla, es decir, que ha matado a una persona, pero con esas notas que definen el asesinato, pues de la alevosía, la premeditación, en fin, y luego, al ser menor, pues puede encuadrarse dentro del tipo penal establecido que lleva la condena aparejada de prisión permanente revisable. Este caso, José María, conmueve a la sociedad española, la opinión pública, y los partidos, los de la derecha, el centro derecha, Ciudadanos y Partido Popular, hablan de esta prisión permanente revisable porque la izquierda quiere derogar esta prisión permanente revisable. Nuestro Código Penal, sin embargo, ¿por qué no recoge lo que a uno, al menos en mi caso, le gustaría, la cadena perpetua? Bueno, vamos a ver, la cadena perpetua viene recogida a través de esta fórmula, es decir que... Pero yo digo cadena perpetua, que es que un asesino no salga de la prisión hasta que muera allí dentro. Bien, pero... Porque si es revisable, ya estamos hablando de ventajas. Pero al menos de esta forma, según esta fórmula jurídica que fue aprobada en el año 2015, pues cabe la posibilidad de que pueda abandonar la prisión a una edad tan avanzada que ya no suponga ningún peligro para la sociedad. Lo que ocurre es que esta fórmula que existe en Francia y en Alemania y en Inglaterra y en países en toda Europa, sin embargo, no les parece adecuada a la izquierda, ni al PNV tampoco. Es decir, que en todo lo que sea estar en contra del orden y de la seguridad jurídica, pues siempre encontramos a Bildu, al PNV, al Partido Socialista, a Podemos. Es lamentable que así sea, don Javier. Pero el espíritu de nuestro Código Penal, de nuestro sistema judicial, está construido, José María, a propósito de la idea de la reinserción, ¿no? Entonces, sí. Ahí la cadena perpetua no es posible. Habría que cambiar ese espíritu que ha impregnado la justicia española en los últimos 40 años. Pero esta fórmula es al menos suficiente para este caso. No lo es, por ejemplo, suficiente porque no contempla un caso como el del pederasta de Ciudad Lineal, un hombre pues que llegó a abusar de, al menos que se sepa con certeza, media docena de niñas, entre 5 y 11 años. Este hombre cumplirá 20 años y saldrá pues con 60 años a la calle y seguirá siendo un peligro. La prisión permanente revisable debería ser extendida a otro tipo de supuestos. Por ejemplo, contempla el caso de menores de 16 años, pero no contempla el caso de abuelos. Y yo me pregunto, ¿por qué merece mayor protección jurídica un menor de 15 años y no un abuelo de 88? José María, hablando en plata, en el caso de Ana Julia Quezada, ¿cuántos años va a estar en prisión? Si se le aplica la prisión permanente revisable. La prisión permanente como tal es permanente. Entonces yo creo que la revisión solamente debe efectuarse en razón a que deje de ser un peligro social y que, por supuesto... Pero ahí entra ya la subjetividad. Cuando deje de ser un peligro social, es que puede haber alguien que considere que dentro de 2 años Ana Julia Quezada ya no es un peligro social, José María. Pero en todo sistema jurídico, siempre en la aplicación de cualquier sistema hay un margen para la equidad. Y la equidad se va a aplicar con un criterio siempre subjetivo de un sujeto, que es el juez. Por lo tanto, no cabe otra solución. Vamos a cambiar de asunto porque hemos conocido hace unas horas que el Tribunal Supremo va a pronunciarse sobre la exhumación de Franco, ojo a esto, el próximo 24 de septiembre, que es un día después de la última posibilidad que tiene Pedro Sánchez de ser investido presidente del gobierno. Lo más lógico es que Sánchez no se presente a esa investidura porque no ha llegado a ningún acuerdo de momento con Podemos y la reunión de hoy ha sido, desde luego, que casi definitiva. La Sala de lo Contencioso Administrativo del Alto Tribunal deliberada sobre el fondo de este asunto desde que el pasado mes de junio acordara de forma unánime suspender de forma cautelar la orden del gobierno para sacar el cuerpo de Franco el 10 de junio. Desde entonces se han estudiado las alegaciones presentadas tanto por la Abogacía del Estado como por la familia Franco y diversas asociaciones en relación con este
procedimiento. La paralización de la exhumación se justificó en su día por el Supremo en la necesidad de evitar el perjuicio que de otro modo se causaría a los recurrentes, la familia Franco y otros 3 colectivos, otras 3 asociaciones, y especialmente a los intereses públicos encarnados en el Estado y en sus instituciones constitucionales. Y cito textualmente, los cuales se verían gravemente afectados si, exhumados esos restos, se estimara el recurso y fuera preciso devolverlos al lugar en que se hallan. Bueno, por un lado, José María, la fecha, 24 de septiembre, ya tenemos el tema de moda para la izquierda, porque lo más seguro es que haya elecciones generales y se van a pasar la campaña electoral Sánchez, como ya lo hemos visto hacer en otras ocasiones, prometer a su electorado que va a exhumar a Franco. Bueno, la fecha, si me quieres preguntar por la fecha, es Nuestra Señora de la Merced, que es patrona de los reos, de los caídos en desgracia, de los privados de libertad. En cualquier caso, yo creo que la exhumación de Franco es el asunto más importante que tiene entre manos Pedro Sánchez. No tiene otra cosa, España no tiene otro problema más que ese, don Javier, y entonces pues estamos todos muy preocupados por lo que pueda pasar. ¿Cuál es la realidad? Dejando la ironía a un lado, pues la realidad es que la izquierda necesita a Franco desesperadamente, y lo que puede ocurrir es que lo resuciten de forma que algunas personas empiecen a leer y se den cuenta, leyendo por ejemplo un libro que va a salir ahora, el día 17 se presenta, del joven Franco, pues de que ese militar pues fue un hombre que hizo cosas extraordinarias. Entonces, creo que el tiempo corre a favor siempre de la verdad y, como dice la doctrina dominica, la luz no dobla las esquinas. Por lo tanto, siempre se termina. No lo veremos nosotros, don Javier, pero se impondrá la verdad. Pues eso esperamos todos. De todas formas, José María, el Gobierno, si el fallo del Supremo es que no pueden exhumar los restos mortales de Franco porque la familia Franco sencillamente no quiere, si lo hicieran, estarían incurriendo en un caso evidente de prevaricación. Hay varios escollos legales. Uno, porque se ha habilitado una vía legal para que se puedan exhumar a Franco en razón de que Franco no es un caído en la guerra y que aquel lugar tiene esa categoría o esa condición de cementerio de caídos en la guerra. ¿Qué ocurre? Que es que también hay monjes benedictinos enterrados allí, con lo cual se plantea un problema, que habría que exhumar a Franco y a los otros monjes. Hay una serie de escollos legales, como también que la familia ha manifestado que tiene en propiedad una sepultura en la cripta de la Almudena y que por lo tanto esa sería la opción. A su vez ha corrido rápidamente el gobierno de Sánchez para tapar esa posibilidad y que no se convirtiera en un lugar de peregrinación la Almudena. Es decir, la dificultad es que sobre el tema funerario no hay mucho, sobre el derecho funerario no hay mucho escrito, no hay mucho publicado, no hay tampoco mucha legislación, pero si alguien tiene un derecho, los dos derechos que existen sobre un finado son, en primer lugar, el de él a ser tratado con dignidad, y recordemos que se trata de un jefe de Estado, y esa condición no se la pueden retirar, y en segundo lugar, el derecho que tienen los familiares, en este caso sus nietos, a decidir cuál es el destino de sus restos. Veremos el día 24, don Javier, qué resuelve este juzgado de lo contencioso administrativo. José María Blanco Corredera, muchísimas gracias por estar con nosotros. Muchas gracias. Hacemos un alto. A la vuelta, Alex Navajas, periodista. Vamos a hablar del apoyo de Ciudadanos al PSOE y a Podemos, que están debatiendo ahora mismo en el Congreso de los Diputados sacar adelante una ley sobre eutanasia. No se lo pierdan. 8:20 de la tarde, recta final de la redacción abierta. Alex Navajas, muy bienvenido. ¿Qué tal, Javier? ¿Cómo estás? Bueno, pues seguimos contándoles más asuntos de la actualidad. Esta tarde, entre otras cuestiones, están debatiendo en el Congreso de los Diputados
que se admita a trámite una ley de eutanasia propuesta por el Partido Socialista. Raquel, repite, por favor, ¿me has dicho algo? Nos vamos a ir en directo hasta el Congreso. Antes, saludarle al señor Navajas. ¿Qué tal, Javier? Que nos vamos a ver a Iván Espinosa Los Monteros, portavoz de Vox en la Cámara Baja. Sus risas me confirman lo que estaba diciendo. Los españoles que trabajan y los que han trabajado alguna vez en grupo saben perfectamente que un grupo de 31 personas para trabajar es prácticamente ingobernable. Pues bien, ustedes no se contentaron con 31, sino que impusieron que hubiera 43 miembros en cada comisión, precisamente para colocar a más gente. Nos quedamos solos en nuestra propuesta. Y cuando ustedes todos quisieron constituir las comisiones el día 30 de julio y nosotros propusimos que se hiciera en septiembre, el primer lunes, el día 2, habida cuenta de que en agosto no se iba a realizar trabajo alguno, también nos dejaron solos. No sé si ustedes lo recordarán, pero algunos de ustedes incluso se rieron de nosotros y dijeron, sí, en agosto se va a trabajar mucho. Bien, pues hoy sabemos que en agosto no se ha trabajado nada. Pero eso sí, los complementos se han devengado, señorías. Eso es como si un español entra a trabajar un 31 de julio en una empresa nueva, firma el contrato a primera hora de la mañana y por la tarde avisa que se va un mes de vacaciones. Bien, el resultado es que el mes de agosto... Perdón un momento, señor Espinosa de los Monteros. Ruego guarden silencio, por favor. Continúe. En el mes de agosto, eso sí, los presidentes, vicepresidentes, secretarios, portavoces adjuntos han cobrado su complemento, hemos cobrado nuestro complemento, con un resultado... No se pongan Señorías, por favor. Nerviosos. Ustedes lo han devengado, aunque no lo hayan visto en su nómina, porque el Congreso tiene su procedimiento. Pero ese coste para el erario ha sido nada menos que de 480.000 euros, casi medio millón de euros, que han pagado los españoles por un trabajo que aún no ha comenzado. En la España real, en la España que madruga, ya les digo yo que eso es impensable. Pero no satisfechos con querer cobrar por no hacer nada, ahora quieren crear más comisiones para que un mayor número de sus diputados cobren más. Porque de trabajar por la cohesión nacional nada, pero trabajar para la cohesión de los partidos, de eso sí. Pero no se pongan nerviosos, no se indignen tanto, no se pongan tan... Señorías, por favor, está en uso de la palabra el orador, el señor Espinosa de los Monteros. Bien, queremos... Después, el resto de grupos tendrán la oportunidad de tener también el uso de la palabra. Muchas gracias. Gracias, señora presidenta. Se pretende aprobar 8 comisiones nuevas con sus correspondientes 8 presidentes de mesa, sus vicepresidentes primeros, sus vicepresidentes segundos, secretarios primeros, secretarios segundos, en total más o menos a 20.000 euros mensuales por comisión. Las 8 comisiones, estamos hablando de 160.000 euros más al mes que se pretende añadir. Lo que parece peor es que esto es una práctica normal, señorías. Veo que va generando algo de polémica. Pero, pues bien, ya que hemos creado las comisiones del 30 de julio, ya que hemos elevado a 43 los miembros de cada comisión, ya que han creado más puestos remunerados para los diputados en las subcomisiones, por lo menos no constituyamos más comisiones nuevas que perfectamente podrían ser subsumibles en las comisiones madre. La Comisión del Pacto de Toledo, que es una comisión muy importante, podría ser perfectamente una subcomisión de la de Trabajo y Seguridad Social, la de Seguridad Vial del Interior, la de Infancia y Asuntos Sociales, y así sucesivamente. Excepcionalmente, sí entendemos que la Comisión de Radio y Televisión Española debe salir adelante, porque no es subsumible ninguna comisión preexistente y tiene sentido su creación, sobre todo para evitar que el señor Sánchez y sus socios de Podemos conviertan a Televisión Española en una versión de aló presidente sin que nadie lo controle. Tendría que terminar, por favor. Por todo lo expuesto con anterioridad, está claro que ustedes han asumido con toda alegría del mundo aquella frase que decía la vicepresidenta cuando no era vicepresidenta, que es aquello de que estamos manejando el dinero público y eso no es de nadie. Pues bien, aunque sea por usar su lógica, no lo dijo la vicepresidenta, lo dijo la señora Carmen Calvo. Pero en Vox nosotros creemos que el dinero que se maneja en esta Cámara sí es de alguien, es de cada uno de los españoles que tienen nombre y apellidos, y por eso pedimos el máximo respeto en el manejo del erario público, porque es el dinero de la España que madruga, y les invito a todos a administrarlo un poco mejor. Muchas gracias. Muchas gracias. Por el Grupo Parlamentario Confederal de Unidas Podemos, En Comú Podem, Galicia en Común,
Tiene la palabra el señor. Veíamos a Iván Espinosa de los Monteros, el portavoz de Vox en la Cámara Baja, hablar de algunos asuntos. El principal de ellos, que la mesa del Congreso ha dejado fuera 18 iniciativas de PP, Ciudadanos y Vox, pero ha admitido 8, 6 de las cuales son del PSOE, una del PNV y otra de Podemos. Es decir, que la mesa, Meritxell Batet, piensa que la institución del Estado, en este caso el Congreso, es un apéndice más de la sede del PSOE en la calle Ferraz, porque no se está comportando como su puesto merece, sino como si fuese eso un congreso del Partido Socialista en Rodiezmo. Bueno, lo que pasa es que, vamos a ver, la izquierda, con esa superioridad moral que siempre ha tenido, ella considera que está llamada al poder. Y cuando no tiene el poder es una anomalía, es una regresión, es una traición. O sea, la derecha no puede tener el poder, según la izquierda, ¿no? La derecha no está legitimada para tener poder, aunque tenga mayoría absoluta. Y de hecho, cuando ha habido gobiernos supuestamente de derechas o del Partido Popular, que no es lo mismo, la algarabía que ha habido en la calle, las presiones, las manifestaciones, los escraches, etcétera. O sea, la izquierda no admite que la derecha tenga una legitimidad para el poder, con lo cual, evidentemente, las propuestas de la derecha no son aceptadas. Pero luego, en segundo lugar, lo que estaba diciendo Iván Espinosa de los Monteros es muy interesante. Está poniendo el dedo en una llaga que supura desde hace décadas en España, pero a la que no le queremos poner coto, que es el tema del clientelismo y el tema del enchufismo y el tema de que tenemos un Estado absolutamente elefantiásico donde, oye, pues hay que estudiar tal cosa, venga, pues comisión, venga, estos 50 tíos a sueldo, oye, vamos a crear tal puesto de no sé qué, pues venga, muy bien, pues oye, 40 asesores. Vamos a ver. Claro, entonces, los que no han trabajado nunca en empresa privada y los que no saben manejar el dinero, claro, pues tienen la idea de que, de que el dinero es infinito, ¿no? Y evidentemente, como ha recordado Iván Espinosa de los Monteros, se puede llegar a decir esa gamberrada, esa aberración de que el dinero público no es de nadie. Eso lo dijo la flamante vicepresidenta del Gobierno en funciones, la señora Carmen Calvo, entre otras muchas, otros muchos disparates. Los Pixie-Dixit y tal, pero confundió anglicismo con anglicanismo. Claro, entonces dice, oiga, no, vamos a ver, el dinero que se gana con el sudor de la frente, con unos impuestos absolutamente abusivos, porque hay una serie de impuestos que no tienen ninguna explicación lógica. No sé, pues, por ejemplo, el impuesto de sucesiones. Ese es el primero que le iba a decir. O sea, claro, el impuesto de sucesiones. O sea, quiero decir, oiga, mi padre, un señor toda la vida trabajando, para dárselo a sus hijos, no, y el Estado se queda el 40%. Pagando el IBI todos los años. Claro. Pagando el IBI todos los años. O sea, hay una carga impositiva tremenda en España y en general en el mundo occidental, ¿no? Entonces, tenemos un problema y evidentemente si queremos meter el dedo en la llaga, y yo personalmente sí lo quiero meter, a pesar de que sea políticamente incorrecto y a pesar de que sea una opinión por ahora minoritaria, es el tema, por supuesto, de las comunidades autónomas, de los 17 reinos de taifas que hemos creado. De lo que estaban debatiendo sus señorías en el Congreso de los Diputados, lo más importante sin duda ha sido la ley de eutanasia que pone encima de la mesa el Partido Socialista, que va a apoyarle Podemos, PNV y, ojo a esto, también Ciudadanos. Albert Rivera esta mañana lo confesaba en Antena 3. Queremos que quien se encuentre en una situación irreversible de manera excepcional pueda tener autorización para decidir el derecho a la eutanasia, y vamos a votar a favor de la ley de eutanasia y a presentar hoy mismo la ley de muerte digna. Y también le digo una cosa, aquí hay diferencias de otro tipo con el Partido Socialista, con Podemos en materia económica o en materia territorial, pero en esta no la hay. Creo que son leyes sociales que tienen que salir adelante, y le pido al Partido Popular que rectifique. El Partido Popular está en contra de la ley de eutanasia, no quiere que se hable de muerte digna, creo que es una posición del pasado, y le pido al Partido Popular que rectifique, que tenga un debate, porque creo que muchos de sus votantes que nos están viendo están de acuerdo con regular, con garantías, la muerte digna hasta el último de los días que vivamos. Con PSOE y Podemos no tengo diferencias en eutanasia. Fíjate cómo Albert, que es parte del sistema absolutamente, o sea, aparte de que él es un invitado asiduo de Bilderberg, etcétera, cómo maneja bien el lenguaje del eufemismo, ¿no? Por un lado, el derecho a la eutanasia,
Otro nuevo derecho, ¿no? Que no nos habíamos enterado. Claro. Otro nuevo, otro más. Vamos a ver, esto es lo de siempre, ¿no? Tenemos que crear una imagen de victimización, es decir, tú hasta ahora no has sido libre porque no podías acudir a la eutanasia, pero yo te voy a liberar y te voy a donar ese derecho, porque yo, bueno, pues tengo ese poder, una especie de cosa mesiánica, y te voy a dar ese derecho que durante tanto tiempo no has tenido, ¿no? Entonces, primer engaño, el tema del derecho a la eutanasia. No existe un derecho a la eutanasia. Eso no existe. Por más positivo que le pueda sonar a alguno, no existe un derecho a la eutanasia, igual que no existe, pues no sé, un derecho al suicidio. Y en segundo lugar, el tema de la muerte digna. Hoy, por cierto, y tuvimos antes a José Manuel Dolader, de la Asociación para la Prevención del Suicidio. Hoy es el Día Mundial para la Prevención del Suicidio. Y sus señorías se ponen a debatir a favor de la eutanasia. Claro. Fíjate que además... Qué coincidencia. Sería muy interesante... Yo lo he dicho aquí en algún programa, ¿no? Yo simplemente lo lanzo, no afirmo, pero creo que es bueno, en un Estado que se considera libre y democrático y tal, que se pueda hablar de absolutamente todos los temas, ¿no? Yo lo he dicho aquí en alguna ocasión. Cualquier asesinato por violencia doméstica de un hombre contra una mujer, o viceversa, que también los hay, es absolutamente execrable, pero creo que el año pasado fueron 60 y pico asesinatos de mujeres en manos de sus parejas. Ya uno habría sido excesivo, que quede claro, pero bueno, hubo 60 y pico. El año pasado hubo más de 3.000 suicidios en España y no se destina vamos a tanto recuperar, recurso. por favor, el gráfico en el que aparecen estos datos a propósito del suicidio. Hoy, 10 de septiembre, Día Mundial para la Prevención del Suicidio. Aparecen algunos datos sobre el suicidio y sobre todo la comparativa con otro tipo de muertes. En España se producen 10 suicidios al día. 3 de cada 4, por cierto, son hombres. Y esto es importante, fallecen por cada suicidio el doble que por accidentes de tráfico, 11 veces más que por homicidios y 80 veces más que por violencia de género. Asunto este último que copa todas las grandes televisiones, todos los grandes medios a diario. Yo me pregunto... Y no es que queramos silenciar ninguna de estas causas de muerte, ni mucho menos, pero para que vean la proporción, si esta proporción luego tiene un reflejo fidedigno en las horas de televisión, de radio y en las páginas de periódicos que le dedican los grandes medios. Yo vuelvo a insistir, Javier, con que hubiera un asesinato de una mujer al año en España por violencia de su pareja o su expareja sería ya excesivo. O sea, un solo asesinato es excesivo, ¿no? Con lo cual 60 y pico, evidentemente mucho más. Pero fíjate, yo me planteo, e insisto, a mí me gusta lanzar preguntas. No tengamos miedo a debatir y a hablar. Estamos en una sociedad abierta, tolerante, democrática y plural, o eso nos quieren hacer creer. 3 de cada 4 personas que se suicidan en España son hombres. Bien, y es un dato efectivamente bastante desconocido. Y por supuesto, el apoyo moral, económico, de colectivos, de ONGs, de fundaciones para esas personas que tienen esa inclinación al suicidio, por supuesto, es mucho más pequeño que el que se aporta contra la violencia de género. Alex, vamos a seguir hablando de este asunto. Ahí lo están viendo, el Día Mundial para la Prevención del Suicidio, pero tenemos que hacer una pausa. Volvemos en 2 minutos ya con la recta final. No se vayan. Recta final de la redacción abierta. Esta mañana a las 11 se reunían las comisiones negociadoras, los equipos negociadores de Podemos y el Partido Socialista en el Congreso de los Diputados para ver si llegaban por fin a un acuerdo. No ha sido así. Después de esa reunión salían los equipos, los principales, el portavoz o la portavoza, que diría Irene Montero, de estas formaciones, a poner sobre la mesa lo que ya era un secreto a voces, que no hay acuerdo posible entre socialistas y podemitas y que al 99,9%, don Alex Navajas, nos vamos a ir a elecciones por 4ª vez en 4 años el próximo 10 de noviembre. Vamos a escuchar a ese prodigio de la política que es Adriana Lastra. A ver si podemos recuperar a Adriana Lastra, que acudía junto a Carmen Calvo. Vamos allá. Que hoy constatamos, tras casi 4 horas de reunión, que no hay una vía para alcanzar un acuerdo. Unidas Podemos se ha negado en todo momento a alcanzar un acuerdo programático y alcanzar un acuerdo también de gobernanza
para este país. ¿Es, como dice Rosa Díez, una farsa? Es decir, que Podemos en realidad también forma parte del plan Sánchez. No, yo creo que no. Yo creo que hay una ruptura real, ¿no? Como ha dicho Tirana Lastra, en este país. Nunca dicen en España. Nunca dicen España, dicen este país, todo junto. En el gobierno de, no sé, se puede decir, para el gobierno de España, ¿no? El gobierno de este país, ¿no? Son detalles, son matices. Pero está bien tenerlos en cuenta, porque revelan las verdaderas intenciones de cada uno, ¿no? Y lo que es para cada uno lo importante y lo no importante. Yo sí creo que, vamos a ver, claro, Unidas Podemos, Unidas Podemos, o Podemos, con el PSOE es una relación de amor-odio, es decir, se necesitan y se odian. Porque al final Podemos sabe que ahora mismo está en un momento, parece ser que de caída. El PSOE necesita recuperar esos votos que sabe que, bueno, pues el 80, el 90% de los votantes de Podemos previamente pues era votante del Partido Socialista, porque el Partido Socialista era toda la Izquierda Unida era una cosa absolutamente residual. Entonces, aquí por encima evidentemente del interés de este país, lo que interesa es el interés de la izquierda. Pues Ale Navaja, lo veremos, saldremos de duda el 23 de septiembre. De momento, Pedro Sánchez ha dicho que no se va a presentar a la investidura, que las negociaciones con Podemos no han llegado a buen puerto. Nosotros nos marchamos, les dejamos ahora con Xavier Horcajo, con Pulso Económico. Recuerden que en el torotv.com tienen la mejor información y el mejor análisis. Si están hartos de la corrección política, recuerden que este es su programa. Hasta mañana.